Charlie Munger, el arquitecto de Berkshire Hathaway. Charlie Munger murió el 28 de noviembre pasado, solo 33 días antes de su cumpleaños número 100. Aunque nació y creció en Omaha, pasó el 80% de su vida viviendo en otro lugar. Por eso, no lo conocí hasta 1959, cuando tenía 35 años. En 1962, decidió que debía dedicarse a la gestión financiera. 3 años más tarde me dijo, con razón, que yo había tomado una decisión tonta al comprar una participación de control de Berkshire. Pero, como el error ya estaba hecho, me aseguró que él me diría cómo corregirlo. En lo que voy a relatar a continuación, tengan en cuenta que Charlie y su familia no tenían ni un céntimo invertido en la pequeña sociedad de inversión que yo dirigía entonces y cuyo dinero había utilizado para la compra de Berkshire. Además, ninguno de nosotros esperaba que Charlie fuera a poseer nunca una acción de Berkshire. Sin embargo, en 1965 Charlie me aconsejó, Warren, olvídate de comprar otra empresa como Berkshire. Pero ahora, ya que la controlas, añádele negocios maravillosos comprados a buenos precios y renuncia a comprar negocios buenos a precios maravillosos. En otras palabras, abandona todo lo que aprendiste de tu héroe, Ben Graham. Funciona, pero solo cuando se practica a pequeña escala. Seguí sus instrucciones. Muchos años después, Charlie se convirtió en mi socio al frente de Berkshire y, en repetidas ocasiones, me devolvió a la cordura cuando afloraron mis viejos hábitos. Hasta su muerte, siguió desempeñando este papel y junto con los que invirtieron con nosotros al principio, acabamos mucho mejor de lo que Charlie y yo habíamos soñado. En realidad, Charlie fue el arquitecto del actual Berkshire, y yo actué como el contratista para llevar adelante día a día de su visión. Charlie nunca trató de atribuirse el mérito de su papel de creador, sino que dejó que yo me llevara los laureles y los elogios. En cierto modo, su relación conmigo era en parte de hermano mayor y en parte de padre cariñoso. Incluso cuando sabía que tenía razón, me daba las riendas, y cuando me equivocaba, él nunca, me recordaba mi error. En el mundo físico, los grandes edificios están ligados a su arquitecto, mientras que los que pusieron los ladrillos o instalaron las ventanas caen pronto en el olvido. Berkshire se ha convertido en una gran empresa. Aunque hace tiempo que estoy a cargo del equipo de construcción, Charlie debería ser siempre reconocido como el arquitecto. Carta de 2023. A los accionistas de Berkshire Hathaway. Berkshire tiene más de 3 millones de cuentas de accionistas. Tengo el encargo de escribir cada año una carta que sea útil para este diverso y siempre cambiante grupo de propietarios, muchos de los cuales desean saber más sobre su inversión. Charlie Munger, durante décadas mi socio en la gestión de Berkshire, veía esta obligación igual que yo y esperaría que me comunicara con ustedes este año de la manera habitual. Él y yo éramos una sola cabeza en lo que respecta a nuestra responsabilidad para con los accionistas de Berkshire. A los escritores les resulta útil imaginarse al lector que buscan, y a menudo esperan atraer a un público masivo. En Berkshire, tenemos un objetivo más limitado, inversores que confían sus ahorros a Berkshire sin ninguna expectativa de reventa, una actitud parecida a la de quienes ahorran para comprar una granja o una propiedad para alquiler, en lugar de personas que prefieren utilizar sus fondos sobrantes para comprar billetes de lotería o acciones de moda. A lo largo de los años, Berkshire ha atraído a un número inusual de estos accionistas vitalicios y sus herederos. Apreciamos su presencia y creemos que tienen derecho a escuchar cada año tanto las buenas como las malas noticias, dadas directamente por su consejero delegado y no por un responsable de relaciones con los inversores que siempre les transmita optimismo. Al visualizar a los accionistas que busca Berkshire, tengo la suerte de contar con el modelo mental perfecto, mi hermana Bertie. Se las presento. Para empezar, Bertie es inteligente y le gusta desafiar mi forma de pensar. Sin embargo, nunca tuvimos ninguna pelea. Nunca la tendremos. Además, Bertie, y también sus 3 hijas, tienen gran parte de sus ahorros en acciones de Berkshire. Son accionistas desde hace décadas, y cada año Bertie lee lo que tengo que decir. Mi trabajo consiste en anticiparme a sus preguntas y darle respuestas sinceras. Bertie, como la mayoría de ustedes, entiende muchos términos contables, pero no está preparada para un examen de contabilidad. Sigue la actualidad económica, lee 4 periódicos al día, pero no se considera una experta en economía. Es sensata, muy sensata, y sabe instintivamente que a los expertos siempre hay que ignorarlos. Después de todo, si pudieran predecir con fiabilidad las acciones ganadoras de mañana, compartirían libremente sus valiosos conocimientos y aumentarían su competencia. Sería como encontrar oro y luego entregar un mapa a los vecinos mostrando su ubicación. Bertie entiende el poder de los incentivos, las debilidades de los humanos, los indicios que se pueden reconocer al observar el comportamiento humano. Sabe quién es solo un vendedor y en quién se puede confiar. En resumen, no es ninguna tonta. ¿Qué le interesaría a Bertie este año?
Empecemos con los números. El informe anual oficial tiene 124 páginas. Contiene una gran cantidad de información, en parte importante y en parte trivial. Entre sus datos, muchos accionistas, así como los periodistas financieros, se centrarán en la página 72. Allí, encontrarán la proverbial línea final llamada ganancias, o pérdidas, netas. Los números son una ganancia de 90.000 millones en 2021, una pérdida de 23.000 millones en 2022 y un beneficio de 96.000 millones en 2023. ¿Qué demonios está pasando? Usted busca orientación y se le dice que las reglas para calcular estos resultados son definidas por un sobrio y acreditado Consejo de Normas de Contabilidad Financiera y las exige la Comisión del Mercado de Valores. Los resultados están auditados por los profesionales de talla mundial de Deloitte. En la página, Deloitte no se anda con rodeos y dice, comillas, en nuestra opinión, los estados financieros, puntos suspensivos, presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, puntos suspensivos, la situación financiera de la empresa, puntos suspensivos, y los resultados de sus operaciones, puntos suspensivos, para cada uno de los 3 años del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2023. Esta cifra de ingresos netos, que no sirve para nada, se transmite rápidamente a todo el mundo a través de Internet y los medios de comunicación. Todos creen que han hecho su trabajo y, legalmente, lo han hecho. Nosotros, sin embargo, nos sentimos incómodos. En Berkshire, nuestra opinión es que los beneficios deberían ser un concepto razonable que sea medianamente útil para Bertie, pero solo como punto de partida para evaluar un negocio. Por eso, Berkshire también informa a Bertie y a usted de lo que llamamos beneficios de explotación. Esos beneficios de explotación fueron 27.600 millones de dólares en 2021, 30.900 millones de dólares en 2022 y 37.400 millones de dólares en 2023. La principal diferencia entre las cifras legalmente obligatorias y las que prefiere Berkshire es que excluimos las ganancias o pérdidas de capital no realizadas, que a veces pueden superar los 5.000 millones de dólares en un día. Irónicamente, nuestra preferencia era más o menos la norma hasta 2018, cuando la mejora fue obligatoria. La experiencia de Galileo, hace varios siglos, debería habernos enseñado a no cuestionar las cosas que ordenan de arriba. Pero, en Berkshire, podemos ser testarudos. No nos equivoquemos sobre la importancia de las ganancias de capital, espero que sean un componente importante de la acumulación de valor de Berkshire durante las próximas décadas. Sino para que comprometeríamos enormes cantidades de sus dólares y de Bertie en acciones negociables, tal como he venido haciendo a lo largo de mi vida inversora. No puedo recordar ningún periodo desde el 11 de marzo de 1942, que es la fecha de mi primera compra de acciones, en el que no haya tenido la mayor parte de mi patrimonio neto en renta variable estadounidense. De momento, todo va bien. El índice de Dow Jones cayó por debajo de 100 aquel fatídico día de 1942 en que apreté el gatillo. Para cuando terminaron las clases de ese día, llevaba perdidos unos $5. Pronto, las cosas cambiaron y ahora ese índice ronda los 38.000. Estados Unidos ha sido un país estupendo para los inversores. Todo lo que han tenido que hacer es sentarse tranquilamente, sin escuchar a nadie. Es más que tonto, sin embargo, hacer juicios sobre el valor de inversión de Berkshire basado en ganancias que incorporan el movimiento caprichoso del día a día incluso, de año a año, del mercado de valores. Como me enseñó Ben Graham, a corto plazo, el mercado actúa como una máquina de votar, a largo plazo se convierte en una máquina de pesar. ¿Qué hacemos? Nuestro objetivo en Berkshire es sencillo, queremos poseer la totalidad o una parte de las empresas que disfruten de una buena economía que sea duradera. Dentro del capitalismo, algunas empresas florecerán durante mucho tiempo, mientras que otras resultarán ser pozos sin fondo. Es más difícil de lo que parece predecir cuáles serán los ganadores y los perdedores. Y los que te dicen que saben la respuesta suelen ser autoengañados o vendedores de aceite de serpiente. En Berkshire, estamos particularmente a favor de la empresa que puede reinvertir capital adicional con altos rendimientos. Tener solo una de estas empresas y simplemente quedarse quieto, puede proporcionar una riqueza casi sin medida. Incluso los herederos de una participación de este tipo pueden vivir una vida de ocio. También esperamos que estas empresas estén dirigidas por gestores capaces y dignos de confianza, que es un juicio más difícil de hacer, y es donde también Berkshire ha tenido algunas decepciones. En 1863, Hugh McCulloch, el primer director de la Oficina General de Contabilidad, envió una carta a todos los bancos nacionales. Sus instrucciones incluían esta advertencia: nunca trate con un bribón con la esperanza de poder evitar que le engañe. Muchos banqueros que pensaban que podían gestionar el problema de los granujas han aprendido la sabiduría del consejo del señor McCulloch, y yo también. Las personas no son tan fáciles de conocer.
La sinceridad y la empatía pueden fingirse fácilmente. Eso es tan cierto ahora como lo era en 1863. Esta combinación de las dos condiciones que he descrito para adquirir empresas ha sido durante mucho tiempo nuestro criterio en las compras. Durante un tiempo, tuvimos muchos candidatos para evaluar. Si se me escapaba uno, y se me escaparon muchos, siempre aparecía otro. Aquellos días quedaron atrás, el tamaño nos afectó, aunque la mayor competencia también influyó. Berkshire tiene ahora, por mucha diferencia, el mayor patrimonio neto de cualquier empresa estadounidense. Los ingresos de explotación récord y un mercado de valores fuerte condujeron a una cifra de fin de año de 561.000 millones de dólares. El patrimonio neto total de las otras 499 empresas del índice Standard & Poor's era de 8,9 billones de dólares en 2022. El dato de 2023 aún no se ha calculado, pero es poco probable que supere los 9,5 billones de dólares. Según esta medida, Berkshire ocupa ahora casi el 6% del universo en el que opera. Doblar nuestro enorme tamaño simplemente no es posible en, digamos, un periodo de 5 años, particularmente porque somos muy reacios a emitir nuevas acciones, algo que inmediatamente potencia el patrimonio neto. Solo queda un puñado de empresas en este país capaces de mover realmente la aguja en Berkshire, y han sido infinitamente seleccionadas por nosotros y por otros. Algunas nos pueden gustar y otras no. Y, si nos gustan, tienen que tener un precio atractivo. Fuera de los Estados Unidos prácticamente no hay candidatos significativos para que Berkshire usar su capital. Así que no tenemos la posibilidad de alcanzar un rendimiento espectacular. Sin embargo, la gestión de Berkshire es sobre todo divertida y siempre interesante. En el lado positivo, después de 59 años, la empresa tiene ahora una parte o todo de varios negocios que tienen perspectivas algo mejores que las que existen en la mayoría de las grandes empresas estadounidenses. Por suerte y por instinto, de muchas docenas de decisiones han surgido algunos grandes ganadores. Y ahora tenemos un pequeño grupo de gerentes de larga data que ni se plantean irse a otra parte y que consideran el de los 65 como un cumpleaños más. Berkshire se beneficia de una inusual constancia y claridad de objetivos. Aunque hacemos hincapié en tratar bien a nuestros empleados, comunidades y proveedores, nuestra lealtad siempre estará con nuestro país y nuestros accionistas. Nunca olvidamos que, aunque su dinero esté mezclado con el nuestro, no nos pertenece. Con eso en mente, y con nuestra actual combinación de negocios, Berkshire debería poder hacerlo un poco mejor que la media de las empresas norteamericanas y, lo que es más importante, también debería operar con menos riesgo de una pérdida permanente de capital. Cualquier cosa más allá de un poco mejor, sin embargo, es una ilusión. Esta modesta aspiración no era el caso cuando Bertie apostó por Berkshire, pero es ahora nuestra realidad. Nuestra arma no tan secreta. Ocasionalmente, los mercados y o la economía hacen que las acciones y bonos de algunas empresas grandes y fundamentalmente buenas, puedan estar sorprendentemente mal valoradas. De hecho, los mercados pueden impredeciblemente llegar a paralizarse o incluso hundirse, como ocurrió durante 4 meses en 1914 y durante unos días en 2001. Si cree que los inversores estadounidenses son ahora mentalmente más estables que en el pasado, piense en septiembre de 2008. La velocidad de la comunicación y las maravillas de la tecnología facilitan que se llegue a una parálisis mundial instantánea. Estos pánicos instantáneos no ocurrirán a menudo, pero ocurrirán. La capacidad de Berkshire para responder inmediatamente a las convulsiones del mercado tanto con enormes sumas como con certeza de rendimiento puede ofrecernos oportunidades ocasionales a gran escala. Aunque el mercado de valores es muchísimo mayor que en nuestros primeros años, los participantes activos de hoy no son ni más estables emocionalmente ni están mejor enseñados que cuando yo iba a la escuela. Por las razones que sean, los mercados muestran ahora comportamientos más parecidos al de un casino en muchas más ocasiones que cuando yo era joven. El casino está ahora en muchos hogares y tienta a diario a sus ocupantes. Nunca hay que olvidar un hecho de la vida financiera. A Wall Street le gusta que sus clientes ganen dinero, pero lo que verdaderamente entusiasma a sus habitantes es la actividad febril. En esos momentos, cualquier tontería que se pueda comercializar será comercializada con fuerza, no por todos, pero siempre por algunos. De vez en cuando, la cosa se pone fea. Los políticos se enfurecen, los más flagrantes hacedores de fechorías se escabullen, ricos e impunes, y tu vecino de al lado queda desconcertado, más pobre y a veces indignado. El dinero, aprende entonces, ha triunfado sobre la moralidad. Hay una regla de inversión en Berkshire que no ha cambiado ni cambiará, nunca arriesgarse a sufrir una pérdida permanente de capital. Gracias al viento de cola americano y al poder del interés compuesto, el terreno sobre el que trabajamos ha sido, y seguirá siendo, gratificante si se toman un par de buenas decisiones a lo largo de la vida y se evitan errores graves. Creo que Berkshire puede manejar desastres financieros de una magnitud mayor de cualquier otro hasta ahora experimentado.
No renunciaremos a esa capacidad. Cuando se produzcan trastornos económicos, como ocurrirán, el objetivo de Berkshire será funcionar como un activo para el país, tal como lo fue de una manera muy menor en 2008 y 2009, y para ayudar a extinguir el fuego financiero en lugar de estar entre las muchas empresas que, inadvertidamente o no, encendieron la conflagración. Nuestro objetivo es realista. La fuerza de Berkshire proviene de su Niágara de ganancias diversas obtenidas después de pagar intereses, impuestos y cargos sustanciales por depreciación y amortización, paréntesis el EBITDA es una métrica prohibida en Berkshire, cierra paréntesis. También operamos con necesidades mínimas de efectivo, incluso si el país se enfrentara a un largo periodo de debilidad económica mundial, miedo y casi parálisis. Berkshire no paga dividendos y sus recompras de acciones son 100% discrecionales. Los vencimientos anuales de deuda nunca son significativos. Su empresa también mantiene una posición de efectivo y letras del Tesoro de Estados Unidos muy por encima de lo que la sabiduría convencional considera necesario. Durante el pánico de 2008, Berkshire generó efectivo de sus operaciones y no dependió en absoluto de la financiación con pagarés, crédito bancario o bonos. No predijimos el momento de una crisis económica, pero siempre estuvimos preparados para una. El conservadurismo financiero extremo es una promesa corporativa que hacemos a quienes se han unido a nosotros en la propiedad de Berkshire. En la mayoría de los años, de hecho, en la mayoría de las décadas, nuestra cautela probablemente resulte ser un comportamiento innecesario, semejante a una póliza de seguros en un edificio tipo fortaleza construido a prueba de incendios. Pero Berkshire no quiere provocar un daño financiero permanente a Bertin ni a ninguna de las personas que nos han confiado sus ahorros, aunque caídas prolongadas de la cotización de nuestra acción son inevitables. Berkshire está construida para durar. Empresas no controladas que nos dejan tranquilos. El año pasado mencioné dos de las posiciones de propiedad parcial de larga duración de Berkshire, Coca-Cola y American Express. No son posiciones tan grandes como la que tenemos en Apple. Cada una representa solo el 4 o 5% del patrimonio neto contable de Berkshire. Pero son activos significativos y también ilustran nuestros procesos de pensamiento. American Express comenzó a operar en 1850, y Coca-Cola se lanzó en una farmacia de Atlanta en 1886. A lo largo de los años, ambas empresas intentaron expandirse en áreas no relacionadas con su negocio básico pero tuvieron poco éxito. En el pasado, pero claramente no ahora, ambas estuvieron, incluso, mal gestionadas. Pero cada una de ellas tuvo un gran éxito en su negocio básico, reformulado según las circunstancias. Tanto Coca-Cola como Amex se hicieron marcas mundialmente conocidas, al igual que sus productos básicos. El consumo de líquidos y la necesidad de una confianza financiera incuestionable son cosas eternamente esenciales en nuestro mundo. Durante 2023, no compramos ni vendimos ninguna acción ni de Amex ni de Coca-Cola. Ambas empresas volvieron a recompensar nuestra inactividad el año pasado aumentando sus beneficios y dividendos. De hecho, el valor de nuestra participación en Amex en 2023 superó con creces los $1.300 millones que nos costó comprarla. Tanto Amex como Coca-Cola aumentarán casi con toda seguridad sus dividendos en 2024 y lo más seguro es que dejemos intactas nuestras participaciones a lo largo del año. Si le preguntara si yo podría crear un negocio mundial mejor que el que disfrutan estas dos empresas, Bertie me diría, de ninguna manera. Aunque Berkshire no compró acciones de ninguna de las dos empresas en 2023, su propiedad indirecta tanto en Coca-Cola como de Amex aumentó un poco el año pasado debido a las recompras de acciones que hicimos en Berkshire. Tales recompras hacen aumentar su participación en cada activo que tiene Berkshire. A esta verdad obvia pero a menudo pasada por alto, añado mi advertencia habitual, todas las recompras de acciones deben depender del precio al que se hagan. Lo que es sensato a un precio menor que el valor del negocio se convierte en algo estúpido si se hace pagando una prima. La lección de Coca-Cola y Amex es que cuando encuentres un negocio realmente maravilloso, tienes que mantenerte con él. La paciencia vale la pena, y un negocio maravilloso puede compensar las muchas decisiones mediocres que son inevitables. Este año, me gustaría describir otras dos inversiones que esperamos mantener indefinidamente. Al igual que Coca-Cola y Amex, estas posiciones no son enormes en relación con nuestros recursos. Sin embargo, merecen la pena, y pudimos aumentar ambas posiciones durante 2023. A final del año pasado, Berkshire poseía el 27,8% de las acciones ordinarias de Occidental Petroleum y también poseía warrants que, durante más de 5 años, nos dan la opción de aumentar sustancialmente nuestra participación a un precio fijo. Aunque nos gusta mucho tener esa posición, así como la opción de aumentarla, Berkshire no tiene ningún interés en comprar toda o gestionar Occidental. Nos gustan especialmente sus vastas reservas de petróleo y gas en Estados Unidos, así como su liderazgo en proyectos de captura de carbono, aunque la viabilidad económica de esta técnica aún está por demostrar.
Ambas actividades están muy alineadas con los intereses de nuestro país. No hace mucho, Estados Unidos dependía lamentablemente del petróleo extranjero, y la captura de carbono no contaba con ningún apoyo significativo. De hecho, en 1975, la producción estadounidense era equivalente a 8 millones de barriles de petróleo diarios, un nivel muy inferior a las necesidades del país. Desde la favorable posición energética que facilitó la movilización de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el país había retrocedido para pasar a depender en gran medida de proveedores extranjeros, potencialmente inestables. En ese momento, se preveían más caídas en la producción de petróleo, junto a un incremento en su consumo. Durante mucho tiempo, el pesimismo pareció acertado, ya que la producción cayó hasta los 5 millones de barriles en 2007. Mientras tanto, en 1975 el gobierno estadounidense creó una reserva estratégica de petróleo para aliviar, aunque no eliminar, esa erosión del autoabastecimiento norteamericano. Y entonces, aleluya, la economía del esquisto se hizo viable en 2011, y nuestra dependencia energética se terminó. Ahora, la producción estadounidense supera los 13 millones de barriles y la OPEP ya no tiene la sartén por el mango. La propia Occidental tiene una producción anual de petróleo en Estados Unidos que casi iguala a la reserva estratégica de petróleo. Nuestro país estaría muy nervioso hoy si la producción nacional se hubiera mantenido en 5 millones de barriles, y se encontrara enormemente dependiente de fuentes no estadounidenses. A ese nivel, la reserva estratégica de petróleo se habría vaciado en cuestión de meses si el petróleo extranjero se hubiera hecho inaccesible. Bajo el liderazgo de Vicky Holub, Occidental está haciendo lo correcto tanto para su país como para sus accionistas. Nadie sabe qué harán los precios del petróleo en el próximo mes, año o década. Pero Vicky sabe cómo separar el petróleo de la roca, y eso es un talento poco común, valioso para sus accionistas y para su país. Además, Berkshire sigue manteniendo su participación pasiva y a largo plazo en 5 grandes empresas japonesas, cada una de las cuales opera de una manera muy diversificada, similar en cierto modo a la forma en que es gestionada la propia Berkshire. Tras un viaje que Greg Abel y yo hicimos a Tokio, el año pasado aumentamos nuestras participaciones en las 5 empresas. Berkshire posee ahora alrededor del 9% de cada una de ellas. Berkshire también se ha comprometido con cada empresa a no comprar acciones más allá del 9,9%. Nuestro coste por las 5 asciende a 1,6 billones de yenes, y el valor de mercado de las 5 a finales de año era de 2,9 billones de yenes. Sin embargo, el yen se ha debilitado en los últimos años y nuestra ganancia no realizada de fin de año en dólares fue del 61% u 8.000 millones de dólares. Ni Greg ni yo creemos que podamos predecir los tipos de cambio de mercado de las principales divisas. Tampoco creemos que podamos contratar a alguien con esa capacidad. Por lo tanto, Berkshire ha financiado la mayor parte de su posición japonesa con los obtenido por bonos por 1,3 billones de yenes. Esta deuda ha sido muy bien recibida en Japón, y creo que Berkshire tiene más deuda en yenes que cualquier otra empresa americana. El debilitamiento del yen ha producido una ganancia de fin de año para Berkshire de 1.900 millones de dólares, una suma que, de conformidad con las normas contables, se ha reconocido periódicamente en los ingresos durante el periodo 2020 a 2023. Mientras tanto, los directivos de las 5 empresas han sido mucho menos agresivos en cuanto a su propia remuneración de lo que es habitual en Estados Unidos. Téngase en cuenta que cada una de estas 5 empresas solo destina cerca de un tercio de sus beneficios a dividendos. Las grandes sumas que los 5 retienen se utilizan tanto para desarrollar sus numerosos negocios y, en menor medida, para recomprar acciones. Al igual que Berkshire, las 5 empresas son reacias a emitir acciones. Un beneficio adicional para Berkshire es la posibilidad de que nuestra inversión pueda dar lugar a asociarnos en cualquier lugar del mundo con 5 grandes empresas bien gestionadas y respetadas. Sus intereses son mucho más amplios que los nuestros. Y, por su parte, los consejeros delegados japoneses saben que Berkshire siempre poseerá enormes recursos líquidos que pueden estar instantáneamente disponibles para tales asociaciones, cualquiera que sea su tamaño. Nuestras compras japonesas comenzaron el 4 de julio de 2019. Dado el tamaño actual de Berkshire, la construcción de posiciones mediante compras en el mercado abierto requiere mucha paciencia y un periodo prolongado de precios razonables. El proceso es como dar la vuelta a un acorazado. Esa es una desventaja importante que no sufríamos en nuestros primeros días en Berkshire. El tablero de mando en 2023. Todos los trimestres publicamos una nota de prensa en la que se resumen nuestros beneficios, o pérdidas, de explotación de forma similar a la que se muestra a continuación, ver tabla en el vídeo. En la reunión anual de Berkshire celebrada el 6 de mayo de 2023, presenté los resultados del primer trimestre que se habían hecho públicos a primera hora de ese día. Seguí con un breve resumen de las perspectivas para todo el año. 1. La mayoría de nuestros negocios no aseguradores se enfrentaban a menores ganancias en 2023. 2.
ese descenso se vería amortiguado por unos resultados decentes en nuestras dos mayores empresas no aseguradoras, la ferroviaria BNSF y Berkshire Hathaway Energy que, combinadas, habían representado más del 30% de los beneficios de explotación en 2022. 3. Nuestras ganancias por inversiones iban a crecer sustancialmente porque la enorme posición en letras del Tesoro de Estados Unidos que tiene Berkshire había empezado por fin a pagarnos mucho más que la miseria que habíamos estado recibiendo, y 4. Los seguros probablemente irían bien, tanto porque sus ganancias no están correlacionadas con las ganancias en otras partes de la economía y, más allá de eso, los precios de los seguros patrimoniales se habían fortalecido. Los seguros funcionaron como esperaba. Sin embargo, me equivoqué en mis expectativas para BNSF y Berkshire Hathaway Energy. Echemos un vistazo a cada una de ellas. El ferrocarril es esencial para el futuro económico de Estados Unidos. Es sin duda el medio más eficiente, medido según su coste, consumo de energía e intensidad de carbono, para transportar materiales pesados a destinos lejanos. El camión gana en los trayectos cortos, pero muchos de los bienes que necesitan los estadounidenses deben viajar a clientes situados a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia. El país no puede funcionar sin el ferrocarril, y las necesidades de capital de esta industria siempre serán enormes. De hecho, en comparación con la mayoría de las actividades económicas, el ferrocarril es un devorador de capital. BNSF es el mayor de los 6 grandes sistemas ferroviarios que cubren Norteamérica. Nuestro ferrocarril tiene 23.759 millas de vías principales, 99 túneles, 13.495 puentes, 7.521 locomotoras y otros activos fijos por valor de $70.000 millones. Pero creo que costaría al menos $500.000 millones replicar esos activos y décadas para completar el trabajo. BNSF debe gastar anualmente más de lo que amortiza para mantener su nivel de negocio actual. Esta realidad es mala para los accionistas, sea cual sea el sector en el que hayan invertido, pero es particularmente negativa en las industrias intensivas en capital. En BNSF, los desembolsos por encima de los gastos de depreciación contables que compramos la empresa hace 14 años, han ascendido a la asombrosa cifra de $22.000 millones, es decir, más de $1.500 millones anuales. Esa brecha significa que los dividendos que BNSF paga a Berkshire, serán regularmente muy inferiores a los beneficios declarados por BNSF, a menos que aumentemos regularmente la deuda de los ferrocarriles. Y no tenemos intención alguna de hacer eso. En consecuencia, Berkshire está recibiendo un rendimiento aceptable con relación al precio de compra, aunque menos de lo que podría parecer, y también una miseria en el valor de reposición de la propiedad. Eso no es sorpresa para mí o para la junta directiva de Berkshire. Eso explica por qué pudimos comprar BNSF en 2010 por una pequeña fracción de su valor de reposición. El sistema ferroviario de Norteamérica mueve enormes cantidades de carbón, grano, automóviles, mercancías importadas y exportadas, etc., en un solo sentido y en largas distancias, y esos viajes suelen crear un problema de ingresos por los trayectos de vuelta. Las condiciones meteorológicas son extremas y a menudo dificultan o incluso impiden la utilización de vías, puentes y equipos. Las inundaciones pueden ser una pesadilla. Nada de esto es una sorpresa. Mientras yo estoy sentado en una oficina siempre cómoda, el ferrocarril es una actividad al aire libre con muchos empleados que trabajan en condiciones difíciles y a veces peligrosas. Un problema creciente es que un porcentaje cada vez mayor de estadounidenses no busca las difíciles, y a menudo solitarias, condiciones de empleo inherentes a algunas tareas ferroviarias. Los maquinistas deben sobrellevar que haya gente desesperada o con trastornos mentales que se suicidan tumbándose delante de un tren de 100 vagones que no se puede frenarse en menos de una milla o más. ¿Te gustaría ser el maquinista indefenso? Este trauma ocurre aproximadamente una vez al día en Norteamérica y es mucho más común en Europa y siempre estará con nosotros. Las negociaciones salariales en el sector ferroviario pueden acabar en manos del presidente y del Congreso. Además, los ferrocarriles estadounidenses tienen que transportar a diario muchos productos peligrosos que el sector preferiría evitar. El año pasado los beneficios de BNSF disminuyeron más de lo que esperaba, ya que los ingresos cayeron. Aunque los costes de combustible también cayeron, los aumentos salariales, decretados en Washington, fueron muy superiores a los objetivos de inflación del país. Este diferencial puede repetirse en futuras negociaciones. Aunque BNSF transporta más mercancías y invierte más que cualquiera de los otros 5 grandes ferrocarriles norteamericanos, sus márgenes de beneficio han caído en relación con los 5 desde nuestra compra. Creo que nuestro vasto territorio de servicio es insuperable y que, por lo tanto, nuestras comparaciones de márgenes pueden y deben mejorar. Estoy especialmente orgulloso tanto de la contribución de BNSF al país como de las personas de Dakota del Norte y Montana que trabajan a la intemperie a temperaturas bajo cero para mantener abiertas las arterias comerciales de Estados Unidos.
Los ferrocarriles no reciben mucha atención cuando están funcionando, pero, si no estuvieran disponibles, el vacío se notaría inmediatamente en toda América. Dentro de un siglo, BNSF seguirá siendo un activo importante del país y de Berkshire. Pueden contar con ello. Nuestra segunda y aún más severa decepción el año pasado fue BHE. La mayoría de sus grandes empresas eléctricas, así como sus extensos gasoductos, obtuvieron los resultados esperados. Pero el clima regulador en algunos estados ha hecho surgir el fantasma de la rentabilidad cero o incluso de la quiebra, algo real en la mayor empresa de servicios públicos de California y una amenaza actual en Hawái. En tales jurisdicciones, es difícil proyectar tanto los beneficios como el valor de los activos en lo que antes se consideraba uno de los sectores más estables de Estados Unidos. Durante más de un siglo, las empresas eléctricas recaudaron grandes sumas para financiar su crecimiento a través de acuerdos en cada estado que prometían un rendimiento fijo sobre el capital, a veces con una pequeña prima por un rendimiento superior. Bajo esa fórmula, se hicieron inversiones masivas para tener disponible una capacidad que probablemente se necesitaría unos años más tarde. Esta regulación reflejaba la realidad de que las empresas de servicios públicos construyen activos de generación y transmisión eléctrica que a menudo tardan muchos años en construirse. El proyecto de transmisión multiestatal de BHE en el oeste se inició en 2006 y aún le faltan algunos años para su finalización. Con el tiempo, dará servicio a 10 estados que comprenden el 30% de la superficie de Estados Unidos continental. Con este modelo, empleado tanto por los sistemas públicos como por los privados, las luces permanecían encendidas, incluso si el crecimiento demográfico o la demanda industrial superaban las expectativas. Tener ese margen de seguridad parecía sensato tanto para los reguladores como para los inversores y los consumidores. Ahora, ese pacto de rentabilidad fija pero satisfactoria se ha roto en algunos estados, y los inversores temen que estas rupturas se extiendan. El cambio climático aumenta su preocupación. La transmisión subterránea de electricidad puede que sea exigida, pero, hace unas décadas, ¿quién quería pagar los enormes costes de su construcción? En Berkshire hemos hecho una estimación aproximada del importe de las pérdidas que se han producido. Estos costes se derivan de los incendios forestales, cuya frecuencia e intensidad han aumentado, y probablemente sigan aumentando. Pasarán muchos años hasta que conozcamos el saldo final de pérdidas por incendios forestales del BHE y podamos tomar buenas decisiones sobre la conveniencia de futuras inversiones en estados occidentales vulnerables. Queda por ver si el entorno normativo cambiará en otros lugares. Otras empresas eléctricas pueden tener problemas de supervivencia similares a los de Pacific Gas and Electric y Hawaiian Electric. Una resolución confiscatoria de nuestros problemas sería obviamente negativa para BHE, pero tanto esa empresa como la propia Berkshire están estructuradas para sobrevivir a sorpresas negativas. Las tenemos regularmente en nuestro negocio de seguros, donde nuestro producto básico es la asunción de riesgos, y las tendremos también en el futuro. Berkshire puede sobrellevar sorpresas financieras negativas, pero no tiraremos a sabiendas nuestro dinero. Cualquiera que sea el caso en Berkshire, el resultado final para la industria de servicios públicos puede ser nefasto. Ciertas empresas de servicios públicos podrían dejar de atraer los ahorros de los ciudadanos estadounidenses y se verían obligadas a ser estatizadas. Nebraska tomó esta decisión en la década de 1930 y hay muchas en todo el país. Con el tiempo, los votantes, los contribuyentes y los usuarios decidirán qué modelo prefieren. Cuando se asiente la polvareda, las necesidades de energía de Estados Unidos y el consiguiente gasto de capital serán asombrosos. No anticipé y ni siquiera consideré los desarrollos adversos en las regulaciones. Junto con los dos socios de Berkshire en BHE, cometí un costoso error al no hacerlo. Basta ya de problemas, nuestro negocio de seguros funcionó excepcionalmente bien el año pasado, batiendo récords en ventas y beneficios. Los seguros de daños materiales constituyen el núcleo del bienestar y el crecimiento de Berkshire. Llevamos 57 años en el negocio y, a pesar de haber multiplicado casi por 5.000 el volumen de ventas, de 17 a 83.000 millones de dólares, aún tenemos mucho margen para crecer. Más allá de eso, hemos aprendido, en general dolorosamente, mucho sobre qué tipos de seguros y qué tipo de personas debemos evitar. La lección más importante es que nuestros clientes pueden ser delgados, gordos, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, extranjeros o nacionales. Pero no pueden ser optimistas en la oficina, por muy deseable que esa cualidad sea en general en la vida. Las sorpresas en el negocio asegurado, que pueden ocurrir décadas después de que la póliza haya expirado, casi siempre son negativas. La contabilidad del sector está diseñada para reconocer esta realidad, pero los errores de estimación pueden ser enormes. Y cuando hay charlatanes de por medio, la detección de esas sorpresas suele ser lenta y costosa. Berkshire siempre intentará ser precisa en sus estimaciones de pérdidas futuras, pero la inflación, tanto monetaria como legal, lo hacen muy difícil.
He contado tantas veces la historia de nuestro negocio de seguros que me limitaré a remitir a los recién llegados a la página 18. Solo voy a repetir que nuestra posición no sería lo que es si Asit Sein no se hubiera unido a Berkshire en 1986. Antes de ese afortunado día, aparte de una experiencia maravillosa con Geico, que comenzó a principios de 1951 y que nunca terminará, yo vagaba desorientado, mientras luchaba por construir nuestro negocio de seguros. Los logros de Asit desde que se unió a Berkshire han sido apoyados por un gran elenco de ejecutivos de gran talento. Bertie, puedes estar contenta por tener una parte de una increíble empresa de seguros que ahora opera en todo el mundo con inigualables recursos financieros, reputación y talento. ¿Qué pasa con Omaha? Venga a la reunión anual de Berkshire el 4 de mayo de 2024. En el escenario verás a los 3 gerentes que ahora tienen las principales responsabilidades para dirigir su empresa. ¿Qué tienen los 3 en común? Es algo que usted puede preguntarse. Desde luego, no se parecen. Uno es Greg Abel, que dirige todos los negocios que no son de seguros y que desde todo punto de vista está preparado para ser el CEO de Berkshire el día de mañana. Greg nació y creció en Canadá. En los años 90, sin embargo, Greg vivió durante 6 años en Omaha, a pocas manzanas de mi casa. Durante ese periodo, nunca le conocí. Aproximadamente una década antes, Asit Sein, nacido y criado en la India, vivía con su familia en Omaha, a solo 1,5 kilómetros de mi casa, en la que vivo desde 1958. Tanto Asit como su esposa, Tinku, tienen muchos amigos de Omaha, aunque hace más de 3 décadas que se mudaron a Nueva York para estar donde tiene lugar gran parte de la acción en el mercado de reaseguros. Este año Charlie no estará en el escenario. Él y yo nacimos en Omaha a unos 3 kilómetros de donde te sentarás en nuestra reunión de mayo. En sus primeros 10 años, Charlie vivió a menos de 1 kilómetro de donde Berkshire tiene sus oficinas. Tanto Charlie como yo pasamos nuestros primeros años en las escuelas públicas de Omaha, pero no nos conocimos hasta mucho más tarde. A nivel corporativo, la propia Berkshire se trasladó en 1970, tras haber estado 81 años en Nueva Inglaterra, para establecerse en Omaha. Como punto final del efecto Omaha, Bertie, sí, esa misma Bertie, pasó sus primeros años de formación en un barrio de clase media de Omaha y, muchas décadas más tarde, surgió como una de las grandes inversoras del país. Tal vez piense que invirtió todo su dinero en Berkshire y luego se limitó a guardarlo. Pero no es cierto. Después de formar una familia en 1956, Bertie estuvo activa financieramente durante 20 años, teniendo bonos, poniendo 1/3 de su dinero en un fondo de inversión y comprando y vendiendo acciones con cierta frecuencia. Su potencial pasó inadvertido. Entonces, en 1980, a los 46 años, e independientemente de cualquier insistencia de su hermano, Bertie decidió dar el paso. Conservando únicamente el fondo de inversión y Berkshire, no realizó nuevas operaciones durante los 43 años siguientes. Durante ese periodo, se hizo muy rica, incluso después de hacer grandes donaciones filantrópicas de 9 cifras. Millones de inversores estadounidenses podrían haber seguido su razonamiento, que solo implicaba el sentido común que de alguna manera había absorbido de niña en Omaha. Bertie vuelve a Omaha cada mes de mayo para revitalizarse. Queda la pregunta, ¿es Omaha como algún extraño fenómeno planetario similar al que ha producido los velocistas de Jamaica, los maratonistas de Kenia o los expertos en ajedrez de Rusia? Debemos esperar a que la inteligencia artificial nos dé algún día la respuesta a este enigma. Mantenga la mente abierta. Ven a Omaha en mayo. No hay nada que perder y, en cualquier caso, te lo pasarás bien y conocerás a un montón de gente simpática. Por si fuera poco, tendremos disponible la 4ª edición del Poor Charlie's Almanac. Hazte con un ejemplar. La sabiduría de Charlie mejorará tu vida tanto como lo ha hecho con la mía. Warren Buffett, presidente del Consejo, 24 de febrero de 2024.